cosa ti ha fatto pensare che ci fossero cieli più belli? Mi nombre es Fray Adrián, soy de Argentina, soy nacido en la ciudad de Río Cuarto y hace ya 5 años que estoy en Turquía. Viví 1 año y algunos meses en Estambul y después de un periodo en Italia, volví a Turquía hace 3 años y medio, porque con el acuerdo con el obispo de la diócesis donde vivimos ahora, el Vicariato de Anatolia, la provincia franciscana de Argentina decidió colaborar con esta realidad de Turquía, especialmente del Vicariato de Anatolia. Pero para responder a la primera pregunta, es decir, la primera inquietud, cómo surgió mi vocación misionera, yo diría que estuvo desde siempre, solo que al inicio yo no lo experimentaba como una especial vocación misionera. Yo recuerdo que cuando empecé con mis inquietudes vocacionales, yo tenía intención de ser parte de la custodia de Tierra Santa, pero en aquel tiempo, cuando yo empecé mi discernimiento, los frailes que había en mi ciudad eran frailes españoles y posiblemente estaban muy preocupados porque las vocaciones que surgían fueran vocaciones para Argentina. Entonces, ellos me dijeron muy claramente, aunque yo sentía esta otra inquietud, que yo tenía que ser un fraile argentino para Argentina. Pero al principio yo no tenía muy claro que fuera una especial vocación misionera. Sí, yo descubría que había un llamado a abrirme a una experiencia, yo en aquel tiempo lo decía como una experiencia más internacional. Entonces, después de un periodo de discernimiento, de muchas idas y vueltas, de buscar, el gobierno general de la orden me ofreció la posibilidad de integrarme en uno de los proyectos que tiene la orden. Entonces, ante esta respuesta, ante esta propuesta, yo decidí empezar a buscar en cuál proyecto podía incorporarme. Y descubrí que una posibilidad podía ser Estambul. Entonces, yo recibí el mandato de vivir en Estambul por 1 año y cuando llegué a Estambul descubrí que había llegado al lugar donde hubiera querido vivir desde hacía mucho tiempo. Para mí, la experiencia de Estambul fue una experiencia muy enriquecedora y también descubrir un lugar en el mundo. Bueno, anunciar el Evangelio o ser misionero en Turquía es del todo particular, porque no solamente porque es un país musulmán, en teoría un país laico, por constitución un país laico, de práctica un país musulmán, al menos de cultura musulmana, en estos últimos años con muchas políticas proislámicas, para los cristianos y también para los musulmanes, las actividades externas están prohibidas. Es decir, nosotros, ni ellos, en teoría, deberían poder salir a la calle a anunciar nada que tenga que ver con la religión. Ni siquiera podemos usar el hábito religioso fuera en la calle, está prohibido por ley. Entonces, todo lo que hacemos lo tenemos que hacer dentro de la iglesia. Entonces, todas las actividades son internas. Sin embargo, nosotros hace ya, será ya 1 mes después de la pandemia, cuando todo empezó a normalizarse, comenzamos a abrir la iglesia para las visitas, porque Turquía tiene un fenómeno muy particular que es los musulmanes y también los musulmanes, pero tal vez no practicantes, tienen mucha curiosidad por conocer las iglesias porque no sé si es algo cultural o que tiene que ver con la curiosidad del Islam por otras religiones, o no sé, pero se da un fenómeno que es la curiosidad por conocer y visitar las iglesias. Entonces, Samsun, la ciudad donde yo vivo,
se produce este fenómeno. Nosotros tuvimos la iglesia cerrada porque estaba prohibido abrirla, evidentemente, por la pandemia, y todos los días, aunque hubiera toque de queda, siempre había alguien que venía a tocar el timbre, tal vez un poco desubicado, por supuesto, pero para remarcar el fenómeno de que todos los días había alguien que tocaba el timbre para conocer la iglesia. Entonces, a partir de esta posibilidad que tenemos, que se nos brinda así, sin hacer mucho más, recibimos a los que quieren visitar la iglesia y responder las preguntas que tienen sobre el cristianismo. Entonces, nuestras actividades son, por un lado, la atención a los refugiados iraquíes. Nosotros tenemos una comunidad medianamente numerosa de refugiados iraquíes escapados de la guerra de Irak. Y tenemos también, yo soy el encargado de visitar las ciudades alrededor de la ciudad de Samsun, que es la ciudad cabecera de la provincia, se podría decir. Pero en las ciudades de los alrededores hay más refugiados iraquíes, cristianos por supuesto, católicos, también ortodoxos, pero muchos católicos caldeos y asirios, en mayor número que los que tenemos en Samsun. Entonces yo, en la medida que puedo, voy a visitar, y donde se puede intentamos celebrar la misa. Hace 2 meses fuimos con el otro fraile que recién había llegado a una ciudad cerca de aquí que se llama Amasya, a celebrar la misa, y celebramos, ahí no hay iglesia, por lo tanto no hay posibilidad oficial de celebrar ninguna misa. Celebramos simplemente en el departamento de una familia que puso a nuestra disposición el departamento para celebrar la misa, y se invitaron a los vecinos. Se da la casualidad de que justo en ese edificio la mayoría de los vecinos son cristianos, y celebramos la misa en el departamento de esta gente. La gente estaba, diría, fascinada. Posiblemente no sea la palabra más apropiada, pero sí había como una especie de deseo ardiente de recibir la Eucaristía. Entonces eso es muy gratificante por un lado, pero también muy que te da aliciente para seguir adelante, porque vos ves que esta gente ha sido desplazada por la guerra, a veces también perseguidas por el Islam. Esto es una realidad, que sin embargo desea ardientemente tener la Eucaristía, acceder a la comunión, y no se puede porque al no haber iglesias y es muy difícil obtener permiso, y es un poco complicado. Sin embargo, esta gente no pierde la fe. Cuando tienen oportunidad vienen a Samsun, vienen a nuestra iglesia y a rezar, a pedir por las necesidades, a encender una vela a la Virgen. Entonces nuestras actividades son muy particulares, pero sobre todo, además de acompañar a estas familias de refugiados, nuestra gran misión, yo creo particularmente que nuestra gran misión, siguiendo la iniciativa del obispo que quiso reabrir esta iglesia, es simplemente ser un interrogante. Nosotros aquí no podemos salir a la calle a misionar, no podemos salir a la calle a distribuir Biblias, no podemos salir a la calle a decirle a la gente, miren, les quiero anunciar a Jesús. Sin embargo, ellos sí pueden, con cierta libertad y muchas veces con falta de respeto, intentar convertirte al Islam. Eso también hay que decirlo. Nosotros como cristianos no podemos hacerlo, y de verdad intentamos ser respetuosos con esa ley. Pero nuestra gran tarea acá es ser una pregunta. Es decir, mira, el Islam no es la única posibilidad que vos tenés para acceder a Dios. Nosotros tenemos otra propuesta, tenemos otro modo de entender a Dios, tenemos otro modo de acercarnos a Dios, o Dios tiene otro modo de acercarse a nosotros. Entonces, esto de recibir a los visitantes que vienen a la iglesia tiene mucho que ver con eso. Es decir, preguntan por las pinturas. Nuestra iglesia tiene frescos en los techos, y
Y eso es ocasión de evangelización. Es decir, cuando nos preguntan ¿qué es esa pintura? Bueno, esa pintura es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Bueno, Jesús es el Hijo de Dios. Simplemente con decir eso ya genera en ellos a veces una mala reacción porque no pueden entender este concepto de que Jesús sea Hijo de Dios. De hecho, el Islam dice que no lo es. Si ustedes leen el Corán van a encontrar que dice que no lo es. Pero eso ya genera una pregunta. Yo ahora estoy acompañando a un chico de Azerbaiyán, de familia musulmana, que por alguna razón decidió ser cristiano, y eso también lleva un tiempo. Yo he tenido otros casos de chicos que se han acercado, que quieren ser cristianos y por alguna razón no han continuado. El otro día recibí un llamado de un fraile de Estambul que uno de los chiquitos, uno de los jóvenes que venía acá a hablar conmigo, que se tuvo que ir de Samsun por otras circunstancias, había vuelto a la iglesia y había dicho que venía de Samsun, entonces retomó el proceso de conversión, se podría decir. Entonces, la iglesia llama la atención. El cristianismo es una pregunta para los musulmanes. Entonces, yo creo que nuestra misión aquí es, evidentemente, tenemos todavía que lidiar con el idioma, porque el turco no es una lengua fácil de aprender. Yo estoy empeñado en aprender a hablar bien el turco, porque eso es lo único que me permite entrar al mundo de los turcos. Pero bueno, nuestra misión no es más que eso. Por un lado, acompañar a las familias iraquíes, que es un trabajo muy gratificante, porque evidentemente ha sido un descubrimiento. Nosotros esperábamos llegar aquí y ver qué encontramos, y encontramos una comunidad con la cual hemos desarrollado un vínculo de cercanía muy agradable, muy lindo. Pero por el otro lado está esta realidad a la que nosotros nos vemos obligados a dar una respuesta, porque en Turquía, contrariamente a lo que pasa en Europa y en el mundo occidental, el cristianismo de a poco está creciendo. Poco a poco hay turcos que se van acercando al cristianismo y ya hay grupos de cristianos, de turcos conversos. Entonces, esta es la realidad. La iglesia en Turquía es una iglesia extranjera hasta ahora, al menos la iglesia católica latina. Y si la iglesia quiere sobrevivir, la iglesia latina quiere sobrevivir, tendrá que ser turca. Y ese es el futuro de estas tierras. Un cristianismo nuevo hecho por los turcos. Fuego nuestra vida.